si le sale ya el mensajito de que está Hola, grabando. Lisa. Ah, ya, entonces vamos bien. Ya vamos a empezar entonces de nuevo con el tema de los principios. Este primer tema trata de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que viene a ser, como les explicaba en la anterior clase, en Bolivia el Colegio Nacional de Auditores ha adoptado la aceptación de esta norma. ¿Y qué significa eso? Que todos los profesionales del área contable, entonces tenemos que utilizar, o sea, preparar nuestros estados financieros cumpliendo lo que dice los principios de contabilidad generalmente aceptados, que lleva, que tiene o que está compuesto en este caso por 14 principios básicos. Pero vamos a ver un poquito desde el inicio. ¿Qué viene a ser en este caso las normas de contabilidad? ¿Ya? Toda la contabilidad está en base a normas, que son normas de contabilidad específicamente, normas jurídicas y normas de ética. Todas estas normas son de estricto cumplimiento en la práctica contable. Para hacer desde que inicio yo en el registro contable, el balance de apertura, las transacciones, el registro de libro diario mayor, etcétera, hasta llegar a los estados financieros, van a estar dentro de todo este contexto que está establecido por las normas de contabilidad, las normas jurídicas, o sea, la parte legal, y las normas de ética que existe para la carrera de contabilidad. Ya. Ahora, ¿en qué se basan las normas de contabilidad que adoptamos nosotros en Bolivia en este caso? Son todas las normas nacionales que emite el Colegio Nacional, el Colegio de Auditores a nivel nacional, y las normas internacionales, igual que están por la AIC. Ya vamos a ver más adelante. Las normas jurídicas, que como sabemos y habíamos visto antes, en la parte contable, las emite, en este caso, el Sistema de Impuestos Nacionales, el Ministerio de Trabajo, son una serie de instituciones que tienen que ver con la práctica contable. Por ejemplo, Impuestos Nacionales emite toda la normativa jurídica que viene a ser con el tema impositivo. El Ministerio de Trabajo, todo lo que va a tener que ver con las planillas, con el tema laboral, etc. Ya. Y las normas de ética que están emanadas igual del Colegio Nacional de Auditores y Contadores, que establece la práctica contable, por ejemplo. Dentro de las normas de ética, por ejemplo, ¿qué es lo que se ve, digamos? Que yo, contador, no le puedo hacer una competencia desleal a otro de la misma profesión, por ejemplo. Para eso, en las normas de ética está normado, por ejemplo, el uso de un costo del servicio que tiene que ser de manera uniforme para todos, por ejemplo. Y en las normas de contabilidad, que es lo que vamos a ver nosotros, vamos a ver todas las normas que ha adoptado el Colegio Nacional, por ejemplo, las normas nacionales, y en caso de que no haya alguna norma que se ajuste a una situación en el registro contable que estuviéramos haciendo, están para suplir eso en caso de que no esté incluido en las normas nacionales, las normas internacionales. ¿Ya? Ahora, cuando no entiendan algo me van a hacer, me hablan, ¿ya? Ahora, ¿qué son las normas de contabilidad, las normas nacionales? ¿Ya? Son todas las normas que tienen que ver con el ejercicio de lo que hacemos nosotros los contadores, ¿no? Que es el registro ordenado de todas las transacciones para llegar hasta los estados financieros, que viene a ser la información que vamos a transmitir o que vamos a dar a todos los que usan esta documentación. Cuando yo contador, hago un registro,
¿cuál es la finalidad entonces de brindar información? ¿Y cómo voy a brindar información? A través de los estados financieros. ¿Y qué hacen las normas de contabilidad entonces? Estas normas hacen el marco en el que yo me muevo como contador para hacer este registro, para brindar esta información. ¿Ya? En nuestro país todo esto está regulado, está normado por el Colegio de Auditores de Bolivia, que tiene un órgano técnico normativo que se llama COTENAC, que viene a ser el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Este consejo emite un conjunto de normas, de reglas que están orientadas al desempeño profesional de todos los contadores que nos regimos en Bolivia en este caso. ¿Ya? Todos los aspectos normativos con relación a qué, a la elaboración y a la preparación y presentación de los estados financieros. ¿Ya? Como base principal están las normas nacionales y como base complementaria en caso de que alguna norma nacional no tratara una situación que se presenta en la elaboración de algún estado financiero, entonces nos basamos a las normas internacionales. ¿Qué significa esto? Que en caso de que no haya una norma nacional, entonces inmediatamente se toma o se considera o se utiliza una norma internacional. ¿Ya? Ahora, las normas nacionales, como les explicaba antes, han sido emitidas por el Consejo Nacional Técnico de Auditoría y Contabilidad. Así se llama, ¿no? Es el COTENAC, se abrevia. Este Consejo Nacional Técnico tiene un equipo, en otras palabras, que estudia cada una de las normas que se va a aplicar en el registro contable boliviano. Por ejemplo, últimamente ha habido muchas modificaciones, por ejemplo, en lo que viene a ser la presentación misma de los estados financieros. Ahora se utiliza, por ejemplo, bueno, ustedes son de la nueva era, el activo corriente y el no corriente. Y antes nosotros utilizábamos el activo circulante, el activo exigible, el activo fijo, etcétera, etcétera. Ahora, de acuerdo a las normas, se ha normado esto y todo se divide en esos dos grandes grupos, ¿no? Activo corriente y el activo no corriente, por ejemplo. ¿Qué hace entonces, pero este consejo técnico? Todas las situaciones que se presentan, que tenemos día a día los contadores, ellos estudian, analizan y sacan una norma. Y en esa norma, una vez que sale y el Consejo Técnico ya la ha aprobado, ha emitido una resolución en este caso, viene a ser de cumplimiento obligatorio. Y la primera norma que ha emitido justamente este Consejo Nacional Técnico de Auditoría y Contabilidad en Bolivia ha sido que Bolivia adopta para su práctica contable los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Ya? Conocemos que son, ¿cuántos son los principios? Son 14, ¿no es cierto? Y el principio fundamental que viene a ser, o el postulado básico que viene a ser la equidad. Si ustedes revisan en cualquier país de Latinoamérica, más que todo, todos utilizamos los principios de contabilidad generalmente aceptados. Son principios que han nacido en este caso en Estados Unidos, se han ido complementando y ahora vienen a ser como de uso obligatorio. Y para nosotros en Bolivia, les decía, como el Consejo Nacional Técnico, el COTENAC, ha adoptado los principios generalmente aceptados, es con la norma número 1, ¿ya? Entonces, por ese motivo, por esa situación, todos los contadores estamos obligados a aplicar estos principios en
en todas las formas, en todas las partes de la contabilidad, o sea, desde el momento en que iniciamos el registro, desde el momento en que iniciamos el registro hasta cuando hacemos la presentación de los estados financieros. Y habíamos visto ya con anterioridad que los principios de contabilidad generalmente aceptados son 14. ¿Se acuerdan o no? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que el principio básico o el postulado viene a ser el tema, el principio de equidad, ¿no es cierto? Y luego ya tiene los otros principios que vienen a ser el de ente, el de bienes económicos, moneda de cuenta, empresa en marcha, evaluación al costo, ejercicio, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, materialidad y exposición. Son 14 los principios entonces. Y las normas particulares vienen a ser otras reglas, otras normativas que tienen igual, se refieren a aspectos de los estados financieros o a algunos derechos o de terceros o propios sobre esta presentación. Vamos a ver entonces que los 14 principios, bueno, este principio, el principio de equidad, que se lo toma como postulado básico, luego el principio de ente, vamos a estar desordenado. Este viene a ser el principio básico, el postulado básico, el principio de la equidad. ¿Qué significa la equidad? Significa que la justicia, ¿no es cierto? Que entre intereses opuestos debe haber una equidad. Por ejemplo, yo si soy el contador de la empresa, no puedo actuar en contra de los intereses del Estado, por ejemplo. Entonces, entre intereses opuestos o particulares que se hallen en conflicto, debe tomarse, dice, la equidad para que se muestren o se respeten los intereses de ambos. O sea, que no se perjudiquen en otras palabras. Yo como contador de una entidad X, no por favorecerla voy a hacer una mala aplicación, en este caso, por ejemplo, en el tema impositivo, y voy a perjudicar en la recaudación al Estado Nacional, por ejemplo. Como ahí se juegan intereses opuestos, el interés uno es de la empresa y el otro interés es del Estado en este caso, que dice que en la parte contable el contador debe ser justo, debe ser actuar con mucha equidad. ¿Qué significa eso? Que no voy a favorecer ni al uno ni al otro, porque al ser yo contador de la empresa, yo tuviera intereses, por ejemplo, que la empresa pague menos impuestos en este caso. Y voy a ir en desmedro del Estado en este caso, que el Estado es el recaudador de esos impuestos. Este principio dice eso, ¿no? Que cuando haya intereses opuestos, el contador tiene que actuar en justicia, no favoreciendo al uno ni perjudicando al otro, sino que tiene que ser equilibrado, tiene que ser justo. Esa es la principal razón de ser de este principio, que viene a ser entonces el postulado básico. En la parte contable siempre fue esa una gran preocupación, por ejemplo, que cuando hayan intereses opuestos, la contabilidad sea mal registrada o mal manejada, o que estos datos contables que se utilicen a favor de uno y en contra de otro, por ejemplo. Por eso indican que cuando hayan diferentes intereses en juego, el contador debe actuar con justicia, con equidad, sin inclinarse en realidad, para ninguno, para no perjudicar al uno y favorecer al otro. Tiene que ser justo, equitativo, eso significa. ¿Está claro?
¿Dónde están? Lice, buenas ¿Sí? noches. Sí, estamos escuchando. Ya. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice que en una empresa hay 3 socios, ¿ya? Un socio tiene el 45% de las acciones, el otro tiene el 35% y el otro tiene 20%. Entonces, ¿cómo tiene que ser equitativo? Aquí dice, las utilidades se tienen que distribuir en función a los capitales aportados en este caso, ¿ya? Esa es una forma equitativa, dice, de hacer la distribución de las utilidades. ¿Cómo voy a distribuir? En función a sus aportes. Como él ha aportado el mayor porcentaje, entonces va a tener una utilidad, una parte de la utilidad en esa proporción, en el 45%. El otro socio que ha aportado el 35%, entonces le va a corresponder igual en esa proporción la parte de las utilidades. Y el otro que tiene menor aporte, entonces igual va a recibir la utilidad en esa misma proporción. Acá podemos ver entonces, Dice, dime. va a ser, digamos, en forma a sus derechos y a sus obligaciones también. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de sociedades y los socios, todo se mide en términos económicos en este caso, ¿ya? Normalmente los socios, ¿qué hacen en la empresa? Aportan capital. Y cuando ya se hace una sociedad, en este caso, se elabora un acta de constitución. En el acta de constitución ya se indica las actividades, se indica si va a haber responsabilidades, si alguno de los socios va a ser, por ejemplo, parte administrativa o no, o se va a contratar, etcétera, etcétera. Pero la distribución de las utilidades, que va a estar también en el acta de constitución, se da por el monto de aporte de capital. ¿Ya? Ahora, en caso de que tuvieran obligaciones, eso ya es muy diferente, ¿no? Tiene que estar normado, tiene que estar aprobado igual en el acta de constitución e indicar. Normalmente cuando se hace, cuando hay más de un socio, como en este caso del ejemplo que tenemos 3 socios, hay una reglamentación para cada una de las acciones. Por ejemplo, en el acta de constitución tiene que indicar qué va a suceder con los socios, por ejemplo, en caso de enfermedad, de muerte. Va a indicar cómo se van a distribuir las utilidades, va a indicar igual de la parte administrativa, quién va a ser el representante legal, etcétera, etcétera. Pero si hablamos básicamente de distribución de utilidades, que este es el ejemplo, la distribución va a ir en función a la proporción del aporte de capital. ¿Ya? No sé si está claro. Sí, Lisa. ¿Sí? Está desordenado. Ahora, el principio, no sé por qué quiero empezar en el orden que tenemos nosotros, el principio de ente. Cuando hablamos de principio de ente, ya hemos visto, creo, ¿no? ¿Ente o no? No, estamos empezando con equidad. No. Antes ya hemos hablado, pero no de los principios, cuando hemos tenido que hablar en alguna clase Sí, en En el sí, contabilidad. sí. anterior semestre sí. Sí, ¿no? Ya. Bueno, en este caso estamos hablando ahorita del principio general o postulado básico que se llama, ¿no? El principio de equidad, donde habla o establece que cuando hay en juego intereses opuestos, el contador tiene que ser justo, en otras palabras. No va a favorecer al uno y perjudicar al otro, va a actuar en completa justicia, sin inclinarse. Eso significa, cuando habla de equidad van a haber siempre una balanza, ¿ya? Y la balanza dice en el precio justo, no voy a registrar o voy a
hacer la contabilidad como tiene que ser. No voy a tratar de favorecer a uno y perjudicar a otro. Ahora, el siguiente principio que nos corresponde ver en este caso es el principio de ente. Cuando hablamos de principio de ente, estamos hablando que cuando hablamos de una empresa, siempre nos vamos a referir como a un tercero, como una persona jurídica en este caso. Sea la empresa unipersonal o sea una sociedad, etcétera, siempre se va a referir como un tercero. ¿Ya? Y ¿cuál es el ente? Entonces yo me estoy refiriendo a la empresa. La empresa puede ser unipersonal o puede ser una sociedad, pero siempre va a estar, eso significa el principio de ente, es un tercero. ¿Ya? El segundo principio de los bienes económicos, según yo que había hecho ejemplo para todos, pero creo que no. A ver, de los bienes económicos significa que me voy a referir siempre, aquí está, pues. Quiero mostrarles con ejemplo. Cuando hablo del principio del ente, estoy hablando siempre, les decía, de un tercero, ¿ya? El propietario o los propietarios, en este caso si son varios socios, se van a considerar como terceros. Cuando hablamos de ente, estamos hablando de un concepto muy distinto al de persona, ya que una misma persona puede tener muchos entes o ser parte de muchos entes de su propiedad o que sea socio, etc. ¿Ya? Por ejemplo, acá, el señor John dice es dueño de una disquera, ¿ya? John quiere comprarse una casa en la playa. Y para eso gasta el sueldo que a él le corresponde en la empresa. En otras palabras, la empresa no asume sus gastos personales. ¿Por qué? Porque John está considerado como un tercero, dice, ¿no? No está muy claro el ejemplo, ¿no? Está muy engorroso. Pero bueno, el principio de ente significa eso, ¿no? Que yo me voy a referir a la empresa siempre como una tercera persona. Ya un elemento subjetivo, decía, ¿no? Y que es muy diferente al concepto de persona o el propietario. Porque Al final, licenciada, o sea, ¿es John el tercero o la empresa? Porque acá dice que es John, ¿no? no, John es el dueño, ¿no? Y la disquera viene a ser la empresa en este caso. Yo me voy a referir, dice siempre, a la empresa como un tercero. Ya. ¿Ya? No está muy claro el ejemplo, sí. Ahora que lo Mm. estoy analizando, está muy bueno. Porque dice que aquí John es el tercero y no la empresa. John es el dueño de una disquera. En su ejemplo, pero... Él es el propietario. La empresa es la disquera. O sea, lo que quiere decir esto, a ver si estoy entendiendo bien, es que no se debe mezclar actividades del dueño con la empresa. O sea, no se debe mezclar inversiones o, no sé, gastos. Lo que se puede hacer, o sea, no se debe mezclar lo que maneje el dueño con los recursos de la empresa. Claro, sí, también, pero lo que yo ¿A eso quería, se refiere ente? yo lo que quería mostrar, sí, era que, por ejemplo, cuando me refiero a ente, yo me refiero a la empresa, siempre me refiero a la empresa, que es muy diferente de la persona, ¿ya? La persona puede tener, dice, diferentes entes, dice, ¿no? Pero cada empresa me voy a referir como un tercero. Y en el ejemplo, yo en el ejemplo quería desarrollar eso. ¿Qué quería decirles, por ejemplo? Que si John tiene una empresa que es la disquera y se le asigna un sueldo, en este caso, ese sueldo lo está utilizando en comprar una casa. Esa casa está comprándola él con su sueldo, o sea, con lo que le proviene de la empresa en este caso. Pero ahora que me doy cuenta y lo analizo mejor, está engorroso. No es lo que representa en este caso el concepto de ente.
El concepto de ente representa eso, ¿no es cierto? Que yo me refiero a una empresa siempre como un tercero. El propietario es la primera persona, pero cuando me refiera a la empresa me voy a referir como otro, es una persona jurídica en este caso, ¿ya? Y la diferencia es que una persona natural, en este caso, puede tener, dice, muchos entes, puede ser dueño o propietario de muchas empresas, pero la persona natural es única, es uno solo. En cambio, los entes pueden ser muchísimos y pertenecer a una misma persona. No sé si les queda más claro. Cuando hablamos de ente, licenciada, nos referimos al nombre de la empresa, ¿no ves? Ah, exacto, sí, a un tercero, al nombre de la empresa. Y el O sea, propietario, serían diferentes negocios, pero de una sola persona, pues, ¿no? exacto, sí. Ah, La persona natural entonces es una persona única, en cambio las personas jurídicas pueden ser varias y pertenecer a una sola persona natural, a una misma persona natural. Podría darse el caso. Ya. Y siempre que nos referimos al ente nos estamos refiriendo al nombre de la empresa. Comercial San Agustín, por ejemplo. O comercial, no sé, Salazar, por decirles algo. Ya. Todo eso, Igual podría ser natural, pues, licenciada, porque una persona natural igual puede tener su empresa unipersonal, ¿no ve? no, la persona, cuando hablamos de persona natural, estamos hablando de una persona de carne y hueso, en otras palabras, ¿no? Cuando hablamos de empresa, el capital puede ser unipersonal, de una sola persona, pero Pero ¿acaso no es, la unipersonal no es una persona natural? ¿No está compuesta por una persona natural? el propietario es una persona natural, pero la empresa es Ah, un tercero. O sea, yo por ejemplo, tengo una ya. empresa, yo soy la única dueña en este caso, ¿no? Que mi empresa es unipersonal porque yo soy la única propietaria. Pero mi empresa tiene su propio nombre, su propia, Igual es un ente. es un ente, exacto. Ahora está más claro, ¿no? Ya. Entonces, el ente siempre va a ser una persona jurídica en este caso, una empresa, un tercero, que va a ser muy diferente de la persona natural. La persona natural somos únicos nosotros, ¿no es cierto?, de carne y hueso, pero dice que una persona natural puede tener diferentes entes, muchos entes. No hay un límite. Ahora, cuando yo hablo de bienes económicos, la parte contable siempre va a traducir en términos económicos todo lo que tiene la empresa. Siempre me voy a referir yo a hechos económicos. Yo voy a traducir en este caso todo lo que lo que tiene la empresa a través de un balance, en este caso, y voy a darle valor. ¿A qué le voy a dar valor? A cada uno de sus activos, porque voy a indicar ahí cuánto cuesta, por ejemplo, el edificio, el vehículo, los muebles y enseres, etcétera. Todo se va, estoy midiendo en términos económicos, le estoy dando un valor, ¿ya? Y el monto que tenga mi balance, por ejemplo, si yo igualo mi balance con 800.000 de activo y 800.000 de pasivo y capital, ese es el valor que vale mi empresa en este caso. Ya. Siempre me voy a referir entonces a bienes económicos. Y todos los bienes que tenga la empresa van a estar valuados en precio. Todo tiene un precio, tiene un valor. Si hablamos de la composición, del balance en este caso, vamos a ver, por ejemplo, cuánto cuesta el edificio. El edificio contablemente va a estar con un valor. O cuánto me cuesta, no sé, pues los muebles y enseres o el vehículo. También se van a reflejar en términos económicos, en valor, ¿ya? O sea, todos los bienes, lo que refleje la empresa va a estar evaluado en términos económicos. Ese es un principio, ¿ya? Ahora, el principio de moneda de cuenta, igual este principio establece que todos los registros contables que se hagan, desde su inicio, como en este caso, hasta la elaboración o presentación de los estados financieros, tengo que utilizar la moneda de curso legal. En este caso, nosotros utilizamos el boliviano,
¿ya? Puedo yo tener bienes, o puedo tener acciones, o puedo tener dinero en otras monedas, por ejemplo. La empresa puede tener. Pero contablemente, cuando yo registre, voy a registrar en boliviano. Y en la glosa yo le puedo incluir equivalente a, no sé, pues $100, $1000, o equivalente a euros, ¿no? Pero en el debe y en el haber, en otras palabras, ahí siempre tiene que estar registrado en boliviano. ¿Ya? Este principio es muy claro, ¿no? No hay dónde perderse. Moneda de cuenta, a eso significa. Ahora este principio de empresa en marcha, siempre vamos a hacer la contabilidad para una empresa que está en funcionamiento y que tiene proyección de seguir funcionando. Yo nunca voy a elaborar un estado financiero, por ejemplo, o un registro contable para una empresa que ya no existe, que ya ha cerrado, por ejemplo. ¿Ya? Este principio indica que se va a hacer el registro contable para una empresa que está funcionando y que tiene una proyección al futuro. ¿Está claro? Chicos. Sí, Lice. Quiero ver si aquí he incluido un ejemplo. Empresa, ya. Vamos a continuar entonces. A ver. En vez de que me ayuden, mi diapositiva me están perjudicando. Ya. Habíamos visto entonces empresa en marcha, ¿no es cierto? Evaluación al costo. Este principio es muy importante, ¿no? Porque me va a permitir registrar todas las compras, las transacciones que yo haga al valor que me va a reflejar, por ejemplo, en la factura, al valor que va a estar establecido en mis documentos de respaldo. ¿Ya? Voy a registrar, dice, al valor que yo puedo demostrar que estoy adquiriendo alguna mercadería, algún bien, etc. ¿Qué me va a sustentar ese registro? El documento, por ejemplo, en este caso una factura, un documento de compra-venta, etc. Yo con ese respaldo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el registro. Si hago la compra, por ejemplo, no sé, de la mercadería, ¿cómo voy a registrar? De acuerdo al precio que esté establecido en el documento de compra. ¿Ya? Luego, cuando hablo del principio de ejercicio, se refiere al tiempo. En Bolivia, les decía, el ejercicio es de un año, ya que 12 meses, pero se establecen diferentes fechas de cierre, de acuerdo al tipo de actividad. Por ejemplo, las actividades que son las comerciales, que es lo que nosotros más vemos en esta materia, cierran al 31 de diciembre. Y ahí están contempladas todas las empresas comerciales, las empresas de seguros, las entidades financieras, o sea, etcétera, ¿ya? Pero hay otro tipo de empresas que igual contemplan los 12 meses en este caso, pero tienen otra fecha de cierre, como son las empresas industriales, que cierran el 31 de marzo y su ejercicio está comprendido del 1 de abril al 31 de marzo. Ahí están todas las empresas constructoras y las empresas industriales. Lo mismo, creo que ya habíamos visto. Perdón, ¿qué fecha dijo? ¿De qué fecha son sus cierres? Del 1 de abril al 31 de marzo. Ahí se contemplan las empresas industriales y las empresas constructoras. ¿Ya?
si bien tienen igual los mismos 12 meses como son las comerciales del 1 de enero al 31 de diciembre, la fecha de cierre está establecido en marzo. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el tema de las empresas agrícolas. En Bolivia, las empresas agrícolas empiezan el 1 de julio y terminan el 30 de junio. Todas las empresas. Y igual están comprendidos los 12 meses, pero la diferencia es la fecha de cierre. Esta fecha de cierre está establecido en la ley 843. Es Impuestos Nacionales el que ha establecido esta fecha de cierre de acuerdo al tipo de actividad que realiza la empresa. Y luego tenemos las empresas mineras. Sí, las mineras que ellas cierran en septiembre, el 30 de septiembre. Y su ejercicio está comprendido del 1 de octubre al 30 de septiembre. ¿Qué significa su cierre? En esa fecha ellos tienen que tomar esos tiempos para la elaboración de sus estados financieros. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita ha vencido en Bolivia, en abril ha vencido la presentación de los estados financieros de las empresas comerciales y de servicios. Ahí entran, por eso les decía, todas las empresas comerciales y todas las que hacen servicios, ¿no? Como es seguro, como son los bancos, etcétera, etcétera. Las empresas industriales van a cerrar el 31 de marzo y su presentación va a ser 120 días posteriores, o sea, abril, mayo, junio, hasta julio. Y así posteriormente, las de junio igual, que son las agrícolas, el plazo de presentación de sus estados financieros vence a los 120 días de la fecha de cierre. En este caso ellos cierran en junio, entonces julio, agosto, septiembre, en octubre es su presentación, su plazo de presentación. Y lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con las que cierran las mineras? En este caso, mineras que cierran en septiembre, el 30 de septiembre. Su plazo de presentación, entonces, de sus estados financieros viene a ser 4 meses después. A ver, octubre, noviembre, diciembre, en enero, al 31 de enero. ¿Ya? Está claro, ¿no? Y este principio, entonces, de ejercicio, eso establece los periodos de presentación que van a tener para la elaboración de sus estados financieros, que es de 1 año. Y la única diferencia es que de acuerdo a la actividad van a tener diferentes fechas de vencimiento. ¿Ya? Claro, ¿no? Perdón, no entendí. Las mineras son igual, o sea, su periodo es 1 año. Sí. Ah, ya. Es que dijo algo de 4 meses, ahí me confundí. No, 4 meses son la presentación, o sea, para la presentación de sus estados financieros. Ah, ya, Para la fecha de presentar a vencimiento, impuestos. el plazo. Exacto. Esos periodos, digamos, lo ha establecido Impuestos Nacionales en la Ley 843. Ha hecho diferentes periodos de cierre dependiendo de la actividad que tenga la empresa. ¿Ya? Esa norma, por ejemplo, una norma jurídica establecida en la Ley 843, pero nosotros como adoptamos todas esas normas de obligatorio cumplimiento, como contadores tenemos que cumplir en ese caso. Ahora igual, el principio de devengado. ¿Qué significa el principio de devengado? Que yo tengo que registrar un ingreso, por ejemplo, cuando yo lo he ganado, cuando ha sucedido, o un gasto igual en el momento en que se ha realizado. Por ejemplo, hablamos siempre como un ejemplo muy claro del principio de devengado en el tema de los ingresos. Si un ingreso se ha generado en el mes de abril, por ejemplo, lo que corresponde, de acuerdo a este principio, que se registre igual en ese mes, aunque el cobro de ese ingreso sea posterior. Por ejemplo, a ver, yo tengo depositado en el banco un plazo fijo, ¿ya? Ese plazo fijo me genera ingresos mensuales.
pero el banco me los abona, en este caso, a mi cuenta en los primeros días del siguiente mes. ¿Ya? Por ejemplo, el ingreso de abril me lo ha registrado en mayo, me lo ha depositado en mayo. El de mayo en junio y el de junio en julio, etc. Pero, ¿qué dice este principio? Dice que no interesa si ese ingreso o ese gasto se lo haya pagado en el plazo, en el tiempo que se ha generado, sino que el registro debe estar en esa fecha, como un devengado, como algo que ya ha sucedido en este caso. O como un ejemplo más claro, a ver, lo que sucede con los servicios básicos, ¿no es cierto? La luz, el agua, el teléfono, el internet, etcétera, se generan mensualmente. Pero la empresa no hace conocer, en este caso, el servicio, el costo del servicio, o lo pagamos el servicio en el siguiente mes, ¿ya? Yo el costo de la luz de abril lo voy a pagar en mayo seguramente. ¿Por qué? Porque no ha salido la factura, no se ha subido al sistema, no tengo conocimiento de cuánto es el monto, cómo voy a devengar, etc. Por eso es que a raíz de esta situación, ¿qué hacen las entidades de servicio? Más que todo, van a ver que le van a emitir una proforma, ¿no es cierto? ¿Para qué es eso? Pero para que tenga el conocimiento de que ese servicio que se ha generado en el mes de abril, yo lo pueda registrar ahí. Yo tuviera que registrar el gasto, entonces, servicios básicos en este caso, en el lado debe, contra la contracuenta de servicios básicos por pagar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el gasto se ha realizado durante ese mes. Y ahora el pago o el cobro, en este caso del servicio, normalmente va a ser en el siguiente. Pero por este principio de devengado, ¿qué establece o qué dice? Que se debe registrar los ingresos y los gastos en el momento que se hayan o que hayan ocurrido, ¿ya? Independientemente si se hubieran pagado o no. Para eso, o sea, por esa situación y por este principio, yo tengo que registrar un gasto en el mes que corresponde, por ejemplo, contra una cuenta de pasivo. ¿Por qué? Porque yo no estoy pagando ese servicio durante en ese mes, ¿no? Lo estoy pagando al siguiente. Entonces voy a registrar, como les decía, servicios básicos contra servicios básicos por pagar. Y en el momento en que yo ya tenga el monto, ya tenga la factura, etcétera, recién voy a registrar, ¿no es cierto? Servicios por pagar, seguramente, crédito fiscal y contra la cuenta bancos o caja, no sé, dependiendo. ¿Ya? ¿Por qué motivo, por qué situación voy a hacer eso? Por este principio. Para reflejar en el ingreso y en el gasto en el mes que ocurran, en el mes que se realicen. Este principio es muy parecido o cercano a lo que es el principio de realización. Igual, el principio de objetividad igual está muy relacionado al principio de devengado. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo ser yo, cómo puedo reflejar una contabilidad objetiva, dice, ¿no? Va a estar igual relacionado con este mismo principio de devengado. Tengo que registrar los gastos, los ingresos, lo que sucede en la empresa, dice, de manera objetiva. ¿Qué significa eso? En el momento en que esto suceda, ¿ya? Este principio establece eso, ¿no? El contador tiene que ser, dice, cumplir el principio de objetividad, que significa transparentar, en otras palabras, todo lo que sucede en la empresa en términos económicos. Reflejar, ser objetivo, mostrar lo que en realidad está sucediendo. Estoy comprando un producto, pero ese producto no me ha llegado todavía a mis almacenes. Eso eso dice que no me tiene que interesar. Yo tengo que mostrar y reflejar en el momento en que yo estoy realizando la compra.
aunque el bien o el producto no haya ingresado todavía a mis almacenes, en este caso. Voy a ir pagando, qué sé yo, a ver, algunas veces muchas empresas pagan por adelantado o hacen depósitos antes que les llegue el producto. Entonces, en esas situaciones yo tengo que ser objetivo. Dice, ¿cómo voy a ser objetivo? Voy a transparentar, voy a reflejar, voy a poner inclusive un pago a cuenta. ¿Por qué es un pago a cuenta? Porque todavía no me está llegando el producto, pero yo ya estoy cancelando. ¿Y cómo voy a mostrar? Con un asiento contable. Voy a todo lo que se suceda en la empresa, voy a reflejar de manera clara, transparente y objetiva. Voy a mostrar en todo momento. No voy a esperar en este caso, por ejemplo, de algún producto a que ese producto ingrese a mi almacén. ¿Ya? Puedo registrarlo como una compra en proceso. ¿Cómo se llaman esas compras cuando están en tránsito? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo ya he adquirido y he pagado el producto, pero el producto no ha llegado todavía a mi almacén. Y en el momento en que llega mi producto, ¿qué hago? Cierro esa mercadería en tránsito, en este caso. ¿Por qué? Porque ya está ingresando, yo ya la tengo disponible para la venta, en otras palabras. Tengo que mostrar y reflejar. ¿Ya? ¿Queda claro o no? A ver, para que no les confunda, creo que les voy a leer un poco de cada uno de los principios y vamos a poder interpretar de mejor manera. Como ustedes no... Lo que interesa, Licen, es el movimiento económico que se haya realizado, ¿no? Sí, que se refleje, que se muestre. ¿Y cómo se muestra eso? A través de un asiento contable. Pero eso es el devengado, ¿no? Está muy relacionado, por eso, el principio de devengado, el principio de objetividad y el principio de realización, en realidad van hacia el mismo punto. El principio de devengado dice eso, ¿no es cierto? Que se refleje, que se muestre un gasto cuando se haya realizado. No interesa si se ha pagado o no. Y el principio... Independientemente del pago o cobro. Ajá, del pago o del cobro, exacto. No me interesa ni si me pagaron o no me pagaron. El tema es que ya se ha realizado. Como sucede con el tema de los sueldos, por ejemplo. Los sueldos se gastan o se ejecutan en el mes, pero se los pagan en los primeros días del siguiente mes. Y en contabilidad dice, para que eso se muestre de manera objetiva, en este caso, se debe reflejar el último día, por ejemplo. Yo tengo que cargar al gasto en el mes que se ha realizado el gasto. ¿Ya? Cuando habla de objetividad, está hablando que tiene que eso, ¿no? Que ser claro, que tiene que ser, mostrarse, dice, de manera objetiva. ¿Ya? Se ha realizado el gasto, entonces tengo que mostrarlo. Se ha registrado el ingreso, igual. O por ejemplo, ¿qué sucedería si yo he hecho un depósito para comprar una mercadería y la mercadería no ha entrado a mi almacén? ¿Ya? ¿Cómo podría registrar el asiento? Porque si yo le registro, cuando registro la cuenta inventario de mercadería, por ejemplo, ya significa que esa mercadería está en mi almacén. ¿Ya? Y en este caso, no está mi mercadería, pero yo ya he pagado, ya he cancelado, ha salido de mi caja. Entonces, una manera objetiva, dice, de reflejar y demostrar eso, es hacer un asiento como una mercadería en tránsito. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo ya la he pagado, pero esa mercadería no ha llegado todavía a mi almacén. ¿Está claro? Creo que algunas cosas no me dejo entender muy bien. ¿Están entendiendo? ¿Y cuál es la pequeña diferencia que hay entre devengado y objetividad? A ver, les voy a leer los conceptos y ahí vamos a ver las diferencias. Yo las encuentro muy relacionadas, ¿cómo se dice? Pues a ver, como muy, casi lo mismo. A ver, les voy a leer qué dice el principio de devengado.
Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Muy técnico, ¿no? ¿Entienden o no? A ver, dice las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico. Está yéndose directamente este principio a la utilidad, digamos, o a la pérdida, que va a salir al cerrar ya mis estados financieros. Son las que competen a un ejercicio, dice, sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Eso es lo que se refiere, es que el ingreso yo lo tengo que reflejar para que se muestre en mi utilidad o pérdida, aunque ese ingreso no haya entrado a mi caja. Ya está ganado, en otras palabras, pero no me han pagado. Un alquiler, por ejemplo. O lo mismo un gasto. El gasto ya se ha realizado, yo lo tengo que pagar sí o sí, pero como no lo he pagado todavía, muchos contadores, por ejemplo, no lo registran. O registran el gasto en el momento del pago. Y este principio indica eso, ¿no? Que no interesa, dice, si se ha pagado o no, que se registre cuando corresponda, en el ejercicio que corresponde. Si lo vemos así o lo leemos así, es muy, muy cortito y muy técnico y capaz que no lo entienden, pero a eso se refiere. Porque si yo reflejo un gasto en el momento que se sucede un ingreso, afecta mucho en la determinación de las utilidades o pérdidas de la empresa. Ya. Y acá eso dice claro, ¿no? Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio. Y cuando hablamos de ejercicio, estamos hablando del tiempo que se usa para medir la situación financiera, para hacer las comparaciones, para determinar el estado, las pérdidas o las ganancias de la empresa. Eso se refiere. Sí, o sea que se tiene que realizar en el tiempo, en el periodo que corresponda, sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. ¿Ya? Y el principio de objetividad, ¿qué dice? A ver, los cambios, dice, en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar eso en moneda de cuenta. ¿A qué se refiere? A que en el momento en que yo tenga el dato o el documento o el monto que tengo que registrarlo, tengo que registrar inmediatamente a través de un asiento contable para reflejar lo que está sucediendo en ese momento. El ejemplo más claro ahí sería, por ejemplo, como les explicaba, la mercadería en tránsito. Yo ha salido de mi banco, por ejemplo, un depósito para una mercadería y esa mercadería no ha ingresado a mi almacén. Si yo hago un asiento, inventario de mercaderías, por ejemplo, contra bancos, no refleja. ¿Por qué? Porque esa mercadería no ha llegado todavía. Y lo correcto es que yo la registre, pero mostrando la situación en que se encuentra. ¿Qué significa? ¿No te vas a comer eso, Leandro? Que ya he cancelado, pero que no he recibido. Pero la voy a reflejar contablemente en mi asiento, El mío. la empresa, en mi libro diario. Ay, no está, lo tiene él. Micrófono. Paulina. Ya. Ahora, a ver. Como les decía, estos tres principios están muy cercanos, muy relacionados. Ahora, el principio de realización va en el mismo sentido, igual. ¿Qué dice? A ver, los resultados económicos nos estamos refiriendo ya a que si hubo utilidad o pérdida, dice, solo deben computarse cuando sean realizados.
o sea, cuando la operación que lo origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables, y que se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto realizado participa del concepto de devengado. ¿Lo entienden o no? Esto es cuando ya el devengado se paga o se cobra. Ajá, exacto. Cuando ya se ha, ya se ha ejecutado, en otras palabras. Ya. Por ejemplo, cuando ya se tenga, digamos, la mercadería en el almacén, por así Claro, decirlo. cuando ya ha ingresado, ¿no es cierto? Ya ha ingresado al almacén. O cuando ese ingreso que yo he ganado ya me han depositado en mi cuenta. Digamos. Yo he Ahí ganado, las cuentas transitorias ya se cerrarían en ese momento. ajá, eso. Ya. Que los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina, o sea, eso era cuando estaba en transitorio en este caso, queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables. Si nos vamos directamente así en teoría, a veces algunas cosas son muy difíciles de comprender. El tema es entenderlo cuando en los registros, en este caso. En este caso es cuando todo lo que yo he devengado ya se ha ejecutado, en otras palabras, ya me ha ingresado. Ahora, este principio igual, miren, si lo vemos, lo leemos acá, van a ver qué significa el principio de prudencia. Está muy relacionado igual al principio de realización. Es muy similar, yo digo, ¿no? Mire, dice, significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo. O bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar diciendo, contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Entonces, este principio prioriza en este caso, cuando yo voy a registrar, dice, los gastos, en otras palabras, cuando se conozcan, dice, ¿no? Pero si voy a registrar ingreso, el ingreso, la ganancia, solamente cuando se haya realizado, o sea, cuando haya ingresado, en otras palabras, a mi cuenta, no antes. Pero en cambio el gasto dice que sí lo puedo registrar en el momento que yo lo conozca. ¿Me entienden o no? Siempre va a ir a que este principio va ser prudente. ¿En qué sentido? Digamos, en no mostrar un ingreso que puede ser que no se dé, digamos. Siempre dice el ingreso para que sea registrado tiene que estar perfeccionado. ¿Ya? Me haya ingresado a mi cuenta. Pero dice, en cambio de los gastos, que si yo conozco un gasto, lo tengo que realizar, o sea, lo tengo que registrar en otras palabras. ¿Y eso qué va a hacer? Siempre que mis utilidades sean menores, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy registrando un gasto antes de que se ejecute, yo ya lo conozco, en el momento que lo conozca. Aunque no, en cambio, en el tema del ingreso, yo puedo conocer el ingreso, pero no lo puedo registrar. Yo tengo que esperar que ese ingreso se realice. Dice. O sea, ¿qué significa? Que esté en mi cuenta bancaria, en otras palabras. Pero licenciada, no tendría, ahí no tiene que ver el devengado. Por eso se contrapone, pues. El devengado dice diferente, ¿no es cierto? El devengado dice, registras en el momento que sucede el ingreso o el gasto. Aunque no se efectúe. Aunque no se efectúe. Pero este principio de prudencia dice que los gastos yo los puedo registrar cuando yo los conozca, ¿ya? Pero las ganancias solamente cuando se hayan realizado, o sea, cuando me haya ingresado. ¿Y por qué se dice que es un principio de prudencia? Porque siempre va a tender a no mostrar utilidades que ellos piensan que no se van a ejecutar. Por ejemplo.
siempre hay que ser prudente, dice. No registro el ingreso mientras no esté en mi caja o en mi banco, pero sí puedo registrar el gasto en el momento que lo conozca, aunque ese gasto no sea realizado. Eso es lo paradójico. Va en contraposición al principio de devengado. Un poco complejo, ¿no? ¿Qué dicen? Licenciada, este no tiene más bien más relación con la realización, porque, a ver, mire, yo ahorita lo que estoy pensando es que dice que se debe tener prudencia en el registro hasta que no se haya realizado. Los ingresos. Entonces, pienso que una cuenta por pagar no se debe, o bueno, se va a devengar y la realización va a ser cuando la paguemos, ¿no es cierto? Y como hay esa cuenta transitoria, por decirlo así, la prudencia recién viene cuando nosotros la pagamos, entonces recién deberíamos cerrar esa cuenta transitoria. Antes no podríamos darla como cerrada porque todavía está siendo transitoria. Pasa que este principio, o sea, debería ser algo lógico, ¿no? Pero dice, en caso de que es una pérdida, que yo la registre en el momento de conocerla, ¿ya? Pero, en cambio, si es un ingreso, una utilidad, no la puedo registrar aunque yo la conozca, mientras no esté en cuenta bancaria, en otras palabras. Miren, fíjense aquí. Dice, ¿Esto se refiere solo al estado de resultados entonces? ajá, claro, en el estado de resultados. No a cuentas por pagar, cobrar, nada que ver eso. No, nada que ver. A ingresos ya. directamente. Porque dice, este principio dice, se puede expresar diciendo contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen. Y cuando hay pérdida, cuando los gastos son mayores a los ingresos, ¿no es cierto? Y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Habla específicamente. ¿Ya? Ahí se va. ¿Cuándo se tiene que ser prudente? Dice, en el momento de mostrar las utilidades. Más tiende a mostrar. Y cuando dice de que se debe elegir entre dos valores, ¿a qué se refiere? ¿Dónde? A ver. Al principio, significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo o el bien que en una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Ya. O sea, me entiendo de que si es que se va a hacer alguna adquisición, se debería considerar el precio más bajo, pues, ¿no? Pero habla del registro Pero usted contable. dice que habla de utilidad, o sea, se refiere a utilidad o pérdida. Ya, cuando habla de registro de ingresos o cuando habla de gasto. Acá cuando habla de dos valores, ¿a qué se refiere? Pero se refiere a lo que yo tengo contabilizado, por ejemplo. Mucho se habla que uno es el valor contable y otro es el valor de mercado, por ejemplo. Yo tengo registrado en mis activos, por ejemplo, el edificio, el vehículo, etcétera. Lo tengo con un valor que puede ser mayor o menor al valor de mercado, ¿ya? Y este principio a eso se refiere. Dice, cuando yo tenga que elegir entre dos valores para un elemento del activo, en este caso, yo dice que tengo que irme por el más bajo. Si hay un precio de mercado y un precio contable en este caso, yo voy a elegir siempre el precio más bajo para mi registro contable. En el caso del edificio, para ver si somos claros, ¿no? Si el edificio yo lo tengo registrado, por ejemplo, en 100.000 bolivianos, ya eso es lo que cuesta, digamos, lo tengo contablemente registrado. Pero si en el mercado ese edificio está evaluado en 80.000, por ejemplo, dice que yo tengo que elegir el menor sí. No sé si me dejo entender. ¿No? Y si fuera al revés, que el precio contable sea mayor, menor, y el precio de mercado sea otro, usted va a pagar al precio de mercado, pues. Yo pero no. En caso de eso se da para un caso de una venta, ¿no? Pero en el registro contable dice que va a prevalecer el menor.
el que vaya... No, pero no significa una, o sea, algo inconveniente para la empresa si es que usted el precio de mercado lo tiene a la inversa de lo que dijo, ¿no ves? Ajá, vale más. Vale más Ajá. y el precio contable vale menos. Entonces usted va a registrar, o sea, dice que va a tomar el menor valor, entonces lo va a registrar el precio contable, pero en realidad el precio de mercado es al que usted va a pagar. Pero Ahí le va a generar una eso se va a diferencia. dar en caso de que se venda, digamos, ¿no es cierto? Ya sea compra o venta, pues licenciada, va a haber una diferencia, ¿no ves? Claro, digamos, cuando hablamos de un activo fijo, si yo tengo registrado en este caso mi edificio, eh, ¿cuándo lo voy a realizar al valor de mercado, en este caso, en el momento en que lo venda? Pero mientras yo lo tenga registrado en mis libros contables, dice que siempre debo optar por el precio menor, dice, no el precio mayor. Mm, es muy, ¿cómo les explico? A ver, hay muchas contradicciones en algunas partes, porque cuando hablamos de un activo, en este caso, el único activo que se va a vender en este caso es el activo, la mercadería. Porque si yo hablo de un activo, edificio, vehículo, etcétera, eso no está para la venta. En qué momento podría haber alguna diferencia con el valor de mercado siempre y cuando yo lo venda? Pero si yo lo utilizo para usarlo, entonces no va a ser, no va a haber problema. Ahora, ¿qué sucedería pero en el caso de un inventario de mercaderías? Si yo tengo que optar, dice, en el caso de un valor de la mercadería, en este caso, que haya una diferencia de valores, siempre tengo que optar, dice, por la menor, el precio más bajo. ¿Para qué? Porque tengo que ser prudente, por ejemplo, porque si yo vendo, por ejemplo, como les decía, a ver, en una clase, yo vendo celulares, ¿ya? Y esos celulares yo los tengo registrados a 1.000 bolivianos, por ejemplo. Y resulta que en el mercado ha bajado su precio porque han salido nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos celulares yo ya nunca más los voy a poder vender en 1.000 bolivianos. Entonces, por el principio de prudencia, yo debería optar y elegir el precio que está en el mercado, en otras palabras, que va a ser más bajo seguramente. ¿Me dejo entender o no? Ahora, ¿por qué este principio se va siempre a la utilidad o la pérdida, digamos? Porque en el caso del movimiento contable de las empresas, el manejo del inventario es muy determinante para ver, para saber o para que la empresa tenga utilidad o tenga pérdida. El principio de prudencia va a hacer eso en otras palabras. Si tengo que elegir entre dos valores, dice, en este caso estamos hablando directamente del inventario de mercaderías. ¿Por qué estoy hablando del inventario de mercaderías? Porque eso es lo que yo compro para comprar y vender todo el tiempo. ¿Ya? No es lo mismo, por ejemplo, el caso de los activos fijos, porque los activos fijos yo los compro para utilizarlos, no para venderlos. No es el fin. Ahora, que se pueden vender o se venden, etcétera, pero eso es algo que no está como el giro de la actividad de mi negocio. En cambio, la mercadería que yo adquiero, eso sí es para comprar y vender. Y en este caso, cuando habla de los activos, ¿qué me está diciendo? Que yo tengo que, si voy a tener dos valores, dos precios, uno contable y otro de mercado, siempre voy a registrar el que sea menor, ya sea el de mercado o ya sea el contable. Tengo que elegir el menor. ¿Para qué? Pero siempre pensando este principio en el tema de la utilidad o la pérdida. Y en caso de que haya utilidad, esta no esté sobredimensionada, ¿ya? Que siempre esté, más le da valor en este caso al gasto que al ingreso.
Todos los gastos, sí, dice, se registran cuando se conocen, dice, ¿no? Pero los ingresos no. Yo puedo conocer también que tengo un ingreso, pero mientras no lo tenga en mi cuenta, por en este caso, no puedo registrarlo. ¿Y eso qué va a hacer? Entonces, si yo registro todos los gastos en el momento de conocerlos y los ingresos solamente cuando ingresan, siempre va a haber una utilidad menor. ¿Ya? ¿Está claro o no? Para mí no muy claro. Y ya. Sí, yo también siempre, hasta ahora, miren que ya más de 20 años de ejercicio, a veces cuando me pongo a ver los principios, ¿no? Cuál estoy afectando y cuál no, yo siento incluso que algunas veces una contraposición, porque en este caso aquí el principio de prudencia estaría en oposición al principio de devengado en este caso, ¿ya? Más se asemeja o se acerca al de realizado en este caso. Y ahora no sé cómo me quedaría aquí el principio de objetividad si yo aplico este principio de prudencia. Dicen, en sí se utiliza estos 14 principios como una forma de guía, ¿no? Para ver en qué situación está la empresa, digamos. O sea, los ¿O no? principios son el marco teórico o el marco en el que se mueve la contabilidad. Yo cuando hago el registro contable, tengo que hacer tomando en cuenta lo que dicen los principios. Nosotros, pero en Bolivia, en otras palabras, utilizamos más, en este caso, o aplicamos más lo que viene a ser el principio de devengado, por encima de los otros principios. Claro que el principio de prudencia, no se pueden tampoco aplicar en una misma contabilidad todos los principios. Claro, porque se contradicen. Se contraponen, claro. Porque si yo aplico el principio de vengado en este caso, voy a registrar los ingresos y los gastos en el momento que sucedan, ¿no es cierto? No como dice el principio de prudencia en el momento que se realice o que se ejecute. Sí, porque mira aquí también en la parte final dice la exageración, la aplicación de este principio no es conveniente, o sea que se debe hacer un análisis si se aplica o no, porque el devengado ya también es o sea, compromete recursos, ¿no ves? Sí, sí, así es. Ya. Ya me cansé. El principio de uniformidad, eso significa que las políticas contables que yo utilice en la empresa tienen que ser las mismas de una gestión a otra para que me permita hacer comparaciones, para medir en este caso, ¿ya? Tengo que aplicarlo de manera uniforme, de una gestión a otra, los mismos principios, las mismas políticas, la misma norma. Ahora, en caso de que yo por alguna situación cambie alguna política contable, alguna norma que me estuviera basando, la tengo que informar. ¿Para qué? Para que puedan hacer comparaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué sucede? ¿En qué normalmente se dan los cambios y afecta a este principio de uniformidad? En la evaluación de los inventarios. Si yo estoy evaluando los inventarios, por ejemplo, a valor PEPS, o primeros en entrar o últimos en salir, en este caso, y cambio por otro método de evaluación, promedio ponderado, por ejemplo, entonces va a afectar en la comparación que voy a hacer de una gestión a otra gestión. Y en ese caso dice que se tiene que reflejar, que se tiene que mostrar. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del principio de materialidad, estamos hablando de cuán importante viene a ser un valor en una empresa. Por ejemplo, si una empresa es grande, maneja un capital, por ejemplo, de 100.000 bolivianos, 1.000 bolivianos puede ser que no les signifique nada. En cambio, si es una empresa pequeña, es una empresa que tiene un capital de 30.000 bolivianos, digamos, esos 1.000 bolivianos puede ser mucho. Entonces, la materialidad se va a referir
a qué monto en el tipo de empresa que yo estoy es material o es inmaterial. O sea, ¿a qué me refiero? ¿A qué es significativo o no es significativo? ¿Ya? No me tengo que ir, por ejemplo, en la contabilidad. Si tengo una diferencia, por ejemplo, en centavos, no voy a buscar hasta encontrar el centavo, digamos. ¿Por qué? Porque esa diferencia de los centavos no me va a afectar en mi estado de resultado, en mi balance general. No me va a modificar en nada el saldo de una cuenta, en otras palabras. ¿Ya? Pero esa materialidad se refiere a eso, a la importancia relativa que se llama, que puede ser un mismo monto significativo en unas cosas y en otras no. Y si esa diferencia me va a afectar o no en lo que yo estoy mostrando. ¿Qué estoy mostrando en los estados financieros? La situación económica de la empresa. Si el error, en este caso yo hablo, es inmaterial, entonces no podría emplear mucho tiempo, mucha técnica en descubrirla. ¿Por qué? Porque no afecta. A eso se refiere más concretamente. Aquí voy a quedar con el principio de exposición porque ya me cansé. Creo que me pasé de la hora. Ya. Aquí vamos a quedar ya. Les voy a subir el material para que lo lean y avancemos, hacemos una recopilación en la próxima clase y sobre esto avanzamos con la segunda parte. La lista, hay una de las compañeras que me manda una fotito, le voy a pedir que me la mande ya. Aquí quedamos. Ya, Licen. Lisa, ¿hay que mandar el nombre del grupo o a la compañera? ¿Cómo es? No, ¿Qué foto, Licen? ustedes me mandan su nombre al grupo, ¿no es cierto? Porque pasa que ahorita todavía no tengo las listas. Y hay una compañera del curso que me ayuda con una fotito. Por ahí en una de esas alguien no manda o qué sé yo, entonces yo también verifico ahí. ¿Ya? Dicen, ¿a cuál de los grupos mandamos? De normas contables, por favor. Al grupo de normas. ¿Ya? Ya,